y por eso hoy quisimos llamarlo para que nos dé su punto de vista, a Guillermo Carmona, quien fue secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, a quien tenemos el gusto de saludarlo y agradecerle estos minutos. Te saludamos, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, lamentablemente cada vez que te llamamos es con preocupación. Lo que vemos que viene pasando en estos últimos tiempos la incrementa. Decime cómo lo estás viendo y qué lectura haces desde el terreno en el que has incursionado, ¿no? Sí. Miren, yo creo que lo que está pasando, enmarquémoslo en la discusión fundamentalmente en el plano de la soberanía nacional. Requiere un análisis que no puede dejar de ser contextualizado en un escenario de la Argentina, de la región y del mundo, ¿no? Creo que esos tres planos, esos tres niveles de análisis, es muy importante que los complementemos, porque vamos a partir de una situación en la que creo que vamos a coincidir un diagnóstico como punto de arranque, que es que hoy la soberanía argentina se encuentra en peligro, se encuentra amenazada. Coincidimos en eso, me imagino, ¿no? Sí, bueno, entonces si partimos de ese supuesto, de ese diagnóstico, tenemos que visualizar muy bien que las amenazas a la soberanía hay que analizarlas en los distintos planos. Hay un plano internacional, sin lugar a dudas. Yo lo sintetizaría diciendo: hoy tenemos un gobierno en los Estados Unidos que ha reasumido muy fuertemente una posición imperialista, neocolonialista, yo diría incluso colonialista en el sentido del colonialismo clásico, ¿no? Esta idea de el poder imperial que busca dominar un territorio y tener control sobre ese territorio. Esto lo vemos en las afirmaciones y acciones de Trump cuando planteó la anexión de Groenlandia, planteó la recuperación del Canal de Panamá, planteó la situación de avanzar sobre una acción en América Latina de recuperar el control del patio trasero, ¿no? Y me parece que ese plano es muy importante. Es un plano que tensiona al otro nivel de análisis, que es el de la región. En la región nosotros vemos cómo avanza una política intervencionista, injerencista de Estados Unidos, que es resistida por algunos países y que en otros países genera una suerte de aquiescencia, de aceptación de esas condiciones. Tengamos en cuenta que hoy la flota estadounidense está en el Caribe Sur, hay una amenaza concreta sobre Venezuela, que es una amenaza además sobre toda la zona de paz que constituye América del Sur y Latinoamérica. Entonces tenemos un escenario internacional y regional complicado que nos lleva a que tengamos una percepción concreta en la Argentina de amenaza. Ahora bien, hay otro nivel de análisis que es el de la política nacional, de la política argentina. Y ahí vemos también que las amenazas a nuestra soberanía surgen de la propia política argentina. Esto no lo podemos dejar de tener en cuenta, porque tenemos un presidente y un gobierno en la Argentina que invitan a la intervención de Estados Unidos, que habilita la intervención de Estados Unidos en el plano político, económico, financiero y hasta militar. Sí, claro. Un gobierno
que invitó a Estados Unidos a participar en un proyecto de una base naval en Ushuaia. Ahora Milei intenta negarlo, pero lo dijo en un discurso, lo escuchamos en abril del año pasado, ¿no? Ejercicios militares sin autorización del Congreso, la invitación de Estados Unidos a que vengan, a que se instalen aquí casi un mes las tropas estadounidenses sin autorización del Congreso. Es lo que yo denomino con el concepto de intervención por invitación. La intervención que nosotros más conocemos es donde la potencia que quiere intervenir presiona, aprieta, condiciona. Esa es la intervención clásica, pero acá en la Argentina estamos ante un fenómeno novedoso que es la intervención por invitación. El propio gobierno argentino le abre las puertas a la intervención y festeja la intervención de Estados Unidos. Lo hemos visto en estos días, mercados financieros, la compra de pesos con dólares, ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, esto como para tener... ¿Por qué está amenazada la soberanía argentina? No solamente está amenazada porque hay un contexto internacional con Trump y sus aliados queriendo restablecer las políticas imperialistas y colonialistas. No solamente porque hay tensión en la región, también porque hay un gobierno en la Argentina que genera vulnerabilidades a nuestra soberanía. Está bien la aclaración que haces, el punto de vista, porque normalmente lo habitual es que uno cuando ve amenazado su soberanía piense él hacia afuera, pero ahora nosotros con este gobierno lo hemos agregado el hacia adentro, ¿no? Sí, pero además con un Milei que él dice: yo soy Trump no solamente en la Argentina, yo soy Trump en la región, yo soy Estados Unidos en la región. Lo ha dicho en esta entrevista que ha hecho mucho ruido con Feynman, ¿no? Sí. Ahí lo dijo: yo soy el hombre de Estados Unidos en la región, ¿no? Este concepto de intervención por invitación, no un concepto que yo he inventado, es un concepto que lo han utilizado teóricos de las relaciones internacionales, por ejemplo, para el caso del Plan Colombia, durante los gobiernos de Pastrana y de Uribe, en donde estos presidentes invitaban a Estados Unidos a intervenir. Y buscaban ser la voz de Estados Unidos en la región. Eran los que iban a los foros regionales a empiojar las cosas para que no se lograra consenso entre los países de la región, destruyendo el proceso de integración, ¿no? Es lo mismo que está haciendo Milei aquí en la Argentina, en un contexto distinto, porque en ese momento Estados Unidos estaba afianzado como una potencia en un marco de unipolaridad. Hoy no es esa la situación, con lo cual el diagnóstico desde el que parte Milei y el que tiene el propio Trump es un diagnóstico equivocado para el momento que estamos viviendo, que es un momento donde hay una tendencia muy fuerte a la multipolaridad. Claro, multipolaridad que nos pondría en muchas mejores condiciones para enfrentar el ataque británico, y justamente lejos de aprovecharlo lo desperdiciamos. Sin lugar a dudas, introducís un elemento fundamental respecto de las amenazas. Yo hasta ahora no había mencionado al Reino Unido, pero ¿por qué no lo mencioné hasta ahora? Porque yo considero que el Reino Unido, potencia extrarregional usurpadora de una parte muy importante de nuestro territorio, no puede ser ponderado en su juego en el Atlántico Sur, en su juego en América del Sur, en su juego en la Antártida, si no es en la concepción de que es el más estrecho aliado político, económico y militar de Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando Milei dice nos alineamos con Estados Unidos automáticamente, incondicionalmente, está habilitando una alineación también con los intereses de Gran Bretaña en nuestra región y los intereses de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Por eso es que Milei no protesta nada de las provocaciones y barbaridades que hace Reino Unido. Para que ustedes tengan una idea, y díganme si me estiro demasiado, pero son muchas cosas que... No, tenemos todo el tiempo. Me avisan, pero sí. Mire, el mismo día que denunciamos desde el portal Atlántico Sur, que es un proyecto que hemos iniciado
noticias y de análisis sobre temas del Atlántico Sur, ahí denunciamos que se hacía en la UNDEF, en la Universidad de la Defensa Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa argentino, una conferencia organizada por el Ministerio de Defensa británico. Ese mismo día que nosotros denunciamos esto, trascendió que los británicos iniciaban un ejercicio militar donde la hipótesis de ese ejercicio militar es una invasión argentina. Una acción de recuperación militar de las islas por parte de Argentina. Entonces, fíjense la discordancia, ¿no? El mismo día que trasciende esta conferencia organizada por el Ministerio de Defensa en una dependencia del Ministerio de Defensa argentino, que es la Universidad de la Defensa Nacional, trasciende que los británicos están haciendo un ejercicio hipotetizando en un conflicto con la Argentina, ¿no? Entonces, lo de Milei, esto de no protestar nada, de no decir nada, de festejar, ahora festejaron la llegada del embajador británico, el nuevo embajador, lo recibieron el ministro de Comercio británico que estuvo en Buenos Aires también, el primer destino al que fue el ministro después del que fue nombrado fue Argentina, Buenos Aires. Esta semana, miren, en una semana, y lo ha festejado en una publicación en Twitter la embajada británica, en una semana el embajador británico se juntó con 3 ministros del gobierno argentino, con Patricia Bullrich, con Lunes, el de salud, el responsable de las muertes por fentanilo, y con me está faltando el tercero, que ya me voy a acordar. ¿Cómo? ¿Con Petri? No fue con Petri en esta ocasión. Bueno, ya me voy a acordar cuál es el tercer ministro con el que estuvo. Y viene a reunirse con el canciller Wertheim la semana anterior y con el jefe de gabinete Francos. Entonces, le festejan todo. Al mismo tiempo que los británicos siguen ocupando, siguen consolidando su posición, siguen provocando a la Argentina, ¿no? Entonces, realmente esto es extremadamente grave. El tercer ministro, que no me acordaba quién era, es Cuneo Libarón, el de Justicia. Ajá. Ustedes, si entran a la cuenta de Twitter de la Embajada Británica, van a ver cómo los británicos festejan que el embajador en una semana se reunió con 3 ministros argentinos. Entonces estamos ante un problema que no viene de las presiones de afuera. Estamos ante un problema de que se bajaron las defensas aquí y se naturaliza la ocupación colonial británica y se habla de colaborar con el Reino Unido cuando el Reino Unido aprovecha este contexto donde el gobierno compra la idea de la colaboración, el gobierno de Milei, para avanzar, para demostrar que ellos además pueden ir más allá y pueden provocarnos mientras el gobierno de Milei les festeja todo. Guillermo, Daniel Guerín lo saluda. Sí, Daniel, ¿qué tal? Cuando fue la Asamblea de Naciones Unidas, Milei tuvo un cruce, un encuentro, una charla con la presidenta de Kosovo. No recuerdo su nombre, pero tampoco importa. Es un país... El señor Osmani. Osmani, que tiene un nombre muy raro, por eso no lo registré. Katia, sí. Seguramente en kosovar debe sonar muy bien el nombre, pero a mí no me suena. El país al que la Argentina no reconoce como tal. Exactamente. Y que tiene fuerza o hizo ejercicios el ejército kosovaro. Los kosovares hicieron ejercicios en Malvinas. ¿Lo ponemos en un contexto de estas características ese saludo o es simplemente que el señor presidente de la Argentina no tenía la menor idea de quién estaba saludando? Obviamente la señora... ¿Qué pasa? La presidenta Osmani sí sabía, pero eso no importa. Sí. Es muy importante lo que planteas, es muy importante porque tenemos que salir de esa idea de que los presidentes no saben.
un presidente cuando va a un encuentro internacional, yo he tenido la posibilidad de acompañar a distintos presidentes cuando fui diputado, a Cristina Fernández de Kirchner, cuando fui secretario de Malvinas al presidente Fernández. Hay una agenda muy estricta, se cuidan los detalles, el presidente no saluda a cualquiera, y si lo viene a saludar cualquiera al presidente, se evita que haya una foto, si no se sabe quién es. Esto funciona así. Pero además, yo te digo con total convicción, estamos ante un hecho que demuestra que estaba todo armado. Porque Trump recibió a esta señora, que nosotros no la consideramos presidenta de un Estado, en todo caso una presidenta de una entidad no estatal. Trump la recibió el mismo día que lo recibió Milei, ¿no? Entonces Milei hace lo que imita lo que hace Trump, y responde a los intereses de Estados Unidos. Ajá, actúa por reflejo, ¿no? Hasta en los mínimos detalles. Estoy convencido que eso no ha sido casual. Es muy negativo para la Argentina ese episodio. ¿Por qué? Porque Kosovo utiliza para sostener su pretensión de ser reconocida como un Estado independiente de Serbia el mismo argumento que utilizan los británicos para pretender que en las Islas Malvinas se mantenga un régimen colonial, que es el derecho de autodeterminación, el pretendido derecho de autodeterminación de los isleños. Los kosovares plantean exactamente lo mismo. Y la Argentina, yo cuando fui secretario, se dio este episodio de las tropas kosovares que fueron a Malvinas. Nosotros protestamos de manera muy contundente, muy dura, lo llevamos el tema a Naciones Unidas. Correcto. Articulamos con Serbia. Yo me reuní en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, con el embajador de Serbia en Naciones Unidas y con nuestra embajadora en ese momento, María del Carmen Esquef, y coordinamos una estrategia en común frente a esta acción ilegal de esas fuerzas de seguridad de Kosovo. El gobierno de Milei, ¿qué hizo? No solo que no ha protestado los nuevos ejercicios en los que participan los kosovares, sino que va y se reúne con la señora que dice ser la presidenta de un país que nosotros no reconocemos. Es muy grave, es muy grosero además, ¿no? Es muy grosero. Y una siguiente, que voy un poquito sobre perspectivas. Ayer creo que fue, y si no fue ayer, fue antes de ayer, un avión de la flota norteamericana que está en el Caribe violó el espacio aéreo venezolano. Hizo una aproximación, hubo algún F-16 venezolano que salió a interceptarlo, pero no llegó a mayores que esa. Por lo menos no trascendió un mayor conflictividad de eso, no hubo contacto. Pero la violación del espacio aéreo existió, lo cual es de una gravedad institucional importante. Hoy hizo referencia en las mañaneras la presidenta Sheinbaum de México. En diciembre está la cumbre de presidentes, la cumbre de las Américas, la cumbre de presidentes. Descarto que Milei, siguiéndolo, porque creo que va a tener importancia para Donald Trump esa reunión, que además es en territorio amigo. ¿A qué debemos atenernos allí los argentinos en esa cumbre de presidentes? Me parece que hay que mirar con mucha atención en este momento las posiciones muy firmes que han adoptado Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y el presidente Petro, claro, de Colombia. Petro no Ellos han manifestado que no van a participar en virtud de que a esa cumbre no están invitados Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y esta posición es una posición que hace valer dos cosas que son muy importantes. Por un lado, hace valer la posición de CELAC, que dice que América Latina y Caribe, lo ha declarado formalmente en el año 2014, América Latina y Caribe es un territorio de paz, es una zona de paz y de cooperación en donde la agresión a cualquiera de los estados de la región implica una agresión al conjunto. Eso por un lado. Y por otro lado, la presidenta de México y el presidente de Perú
están dando una señal muy clara de la vulneración de Estados Unidos de la integridad territorial de estados latinoamericanos, no solamente por lo que está pasando en el Caribe Sur y por lo que está pasando en Venezuela, también por lo que ha pasado en Panamá, también por las confrontaciones con Brasil que ha tenido Trump, etcétera, dando una señal muy clara de que la OEA, organización que organiza estas cumbres de las Américas, no puede prestarse a este juego de Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que hay que prestar mucha atención a estas posiciones de Sheinbaum y de Petro, hasta el momento son las que se han manifestado, de plantear una alerta sobre lo que está pasando y dándole una señal a Estados Unidos de que hay cosas que no se van a permitir. Me parece que eso es muy importante. Y en esto es importante decir, tanto Claudia Sheinbaum como Petro, no se los puede considerar del eje chavista ni adherentes al proyecto de Maduro. De hecho, han planteado matices, tienen diferencias. Aquí no se trata de la defensa de un proyecto político en un país de la región. Aquí de lo que se trata es de garantizar el respeto a la integridad territorial de todos los países de la región, incluido Venezuela. Y esto es así porque en el momento en que Estados Unidos u otras potencias extrarregionales del norte global deciden avanzar sobre países cuando avanzan sobre un país, existe el riesgo de que eso sea el antecedente, el precedente para otras actitudes similares en otros países de la región, ¿no? Entonces me parece que esto es muy importante. Hay que recordar que de las regiones del mundo, América Latina y Caribe ha sido la región que logró consolidar una situación de paz en las relaciones interestatales, entre las relaciones de los países de la región, como ninguna otra región. Hay conflictos interestatales en África, en zonas de Asia. Hace poco vimos el conflicto entre Camboya y Tailandia, para mencionar un caso, o entre Pakistán y la India, para mencionar otro. Digamos, en Europa estamos ante una guerra entre Rusia y Ucrania, dos países europeos, en el caso de Rusia, euroasiático. Entonces, no podemos dejar de considerar que es un valor que tenemos que cuidar en nuestra región, la paz. Y para eso hay que evitar que se metan los de afuera, ¿no? Que intervengan, que generen condiciones de desestabilización regional, que generen situaciones de tensión. Y en esto hay que mirar muy especialmente a los países que juegan como caballo de Troya. Hoy la Argentina, gobernada por Milei, es un caballo de Troya en la región, buscando generar tensiones, buscando desestabilizar. La verdad que esta actitud de Gustavo Petro y de Claudia Sheinbaum incrementan mi admiración por ellos y incrementan mi vergüenza por lo que tenemos aquí. Sí. Y hay que sumar también al presidente Lula, que ha tenido posiciones muy claras, muy contundentes, al presidente de Uruguay, al presidente de Chile, quizás más con algunas moderaciones que responden mucho a las improntas de los gobiernos en esos países o de la política de esos países, pero me parece que hay un eje de relacionamiento de gobiernos de la región que dicen: paren un momento, no nos metan en discusiones que no son las nuestras, no pretendan que nosotros entremos en una guerra entre Estados Unidos y China, en la que no somos parte. No pretendan que nosotros tomemos posición a favor de una acción de intervencionismo militar en un país hermano. Bueno, señales muy claras, ¿no?, que surgen de varios de los presidentes de nuestra región. Guillermo, Juan Reginato te saluda. Juan, ¿Cómo estás? Estamos a 10 días de elecciones legislativas nacionales. Este tema no parece estar mucho en la agenda de lo que se discute en público. Sin embargo, el 26 de octubre esto fundamentalmente es lo que se juega. Sí.
sin duda que sí. Mira, yo creo que hay una realidad que no se puede soslayar, que es que en esta elección, sin lugar a dudas, los argentinos y argentinas vamos a votar marcados por una fuertísima crisis económica y social que golpea muy duramente a los sectores medios, a los sectores populares, crisis económica y social de la que se han aprovechado algunos sectores muy concentrados de la economía, y me parece que ahí hay un tema central, digamos, ¿no? Esta idea de que hay que ponerle un freno a las políticas de destrucción del Estado que terminan siendo funcionales a esos intereses concentrados y perjudiciales para la mayoría de la población argentina. Esto no hay dudas de que es un tema central. Yo me animaría a decir que es el tema de esta elección. Pero ha cobrado un enorme peso en la agenda electoral, en el debate electoral, lo que está pasando en relación con la posición de Argentina en el mundo. El día domingo Jorge Tallana fue entrevistado por Roberto Navarro en El Destape, en el programa que tiene Navarro los domingos. ¿Sí? Y yo les recomiendo ver esa entrevista, porque Tallana plantea muy claramente que aquí estamos ante una discusión de patria o colonia, una discusión entre soberanía o dependencia, en un momento, reitero, de arremetida imperialista y colonialista estadounidense y de los aliados de Estados Unidos más cercanos como Gran Bretaña, Israel, muy potente, ¿no? Entonces, creo que hoy se ha metido este debate en la discusión, y me parece que es muy importante tener en cuenta que sin soberanía, sin Estado que garantice la soberanía, las posibilidades de vivir dignamente para la mayoría del pueblo argentino son remotas y son improbables incluso, ¿no? Entonces me parece que es interesante el hecho de que hoy Milei ha ayudado a que sea así, ¿no? Porque este grado de servilismo que ha demostrado con Trump, esta predisposición a entregarle el manejo de la economía y de lo financiero en la Argentina al gobierno de Estados Unidos, pone blanco sobre negro por dónde pasa un proyecto de defensa de la patria, defensa de nuestra soberanía, y por dónde pasa el proyecto de entrega. Porque yo creo, Guillermo, que no hay que cansarse de insistir en que la soberanía no es una simple declamación de que es un valor que a uno le parece atractivo, también se traduce en el bienestar, en la felicidad del pueblo. Totalmente. Cuesta a veces explicarlo, pero cuando vos vas al supermercado, claro, o cuando en un barrio en el comedor se quedaron sin qué ponerle en la mesa a los chicos que están necesitando alimentos, ahí esos hechos, lo que te encontrás en el supermercado con los precios, o lo que te encontrás en el comedor del barrio popular, te remite directamente a la aplicación de las políticas del Fondo Monetario Internacional y a las políticas de ajuste que Estados Unidos y sus aliados proponen como recetas para América Latina y por lo tanto para la Argentina, y que el presidente argentino, que a veces actúa más que como presidente argentino, como un delegado de un poder extranjero, aplica de manera directa, inmediata, automática, en ese marco de alineamiento que expresa, ¿no? Entonces, hay un fuerte vínculo. La Argentina no va a poder garantizarle el plato de comida a cada familia argentina, el plato de comida a cada chico, a cada jubilado, si no tenemos un proyecto de producción, de generación de trabajo, un proyecto que nos permita salir de la recesión terrible que estamos viviendo,
un proyecto que permita poner la economía en marcha, no para que se la lleven unos pibos que especulan en la City porteña, sino para que esos recursos sostengan un proceso de crecimiento, de generación de riqueza y de distribución de la riqueza nacional entre los distintos sectores de nuestra sociedad. Guillermo, una más de mi parte. En la reunión, qué sé yo cómo llamarla, no uso adjetivos, que tuvo el presidente, la recepción que tuvo el presidente argentino en la Casa Blanca, y en esa reunión, en esa mesa ovalada con las dos partes de frente a frente, llamémosla así, contestando las preguntas que le hicieron Donald Trump en una forma muy chabacana, le preguntó a la Argentina si necesitaba Tomahawks, los misiles Tomahawks. Yo escuché eso, no di crédito de lo que había escuchado, porque digo, ¿qué es eso? ¿Cómo debemos tomar esa chabacanería del presidente norteamericano ofreciendo misiles de destrucción masiva abiertamente? ¿Cómo lo podemos tomar eso? ¿Qué es eso? Yo lo pondría en el plano de la faceta de mercanchifle que tiene el presidente Trump. Mercanchifle. Sí, es un tipo que trata de vender cosas que produce Estados Unidos con su lógica empresarial, y que maneja las relaciones con los otros presidentes, con los gobiernos de otros países, con otros países, desde una perspectiva de toma y daca, ¿no? Y donde el toma siempre es mucho más grande que el daca. Esta es la realidad. Entonces, creo que ha quedado ya demostrado en este segundo mandato de Trump, en donde tenemos un Trump recargado, digamos, de esas características que lo caracterizan, valga la redundancia, como empresario. Estamos en un momento donde queda muy claro que el servil es bastardeado, y que a los que respeta Trump es a los que se le plantan, como ocurrió con el presidente Lula. Y con Claudia Sheinbaum igual, claro. Como ha ocurrido con Claudia Sheinbaum, como ha ocurrido con el presidente chino Xi Jinping. Bueno. Entonces, al servil lo tratan como servil. Fíjate que parece un detalle, ¿no? Yo ya lo había visto en una reunión que en esa misma sala, en esa misma sala Trump había recibido presidentes de países africanos. Y el mismo formato, no es que están frente a frente. Trump está al frente, sí, de cara a las cámaras, Trump y sus funcionarios, y los otros, los visitantes, de espalda a las cámaras. Claro, está bien. Y en esa reunión lo único que cuenta es el show de Trump. De hecho, bueno, el hecho vergonzoso de que Trump termina reconociendo, o hasta jactándose de que no necesitó saber qué le dijo Milei, porque no había traducción, no tenía traducción en ese momento lo que estaba diciendo. La falta de respeto a la investidura del presidente, del gobierno de otro país, es terrible. Ahora, eso Trump lo hace con los que se lo permiten hacer. Claro. Una última de mi parte, Guillermo. Vos fuiste testigo y participante de este lento proceso de recuperación, trabajoso proceso de recuperación de las Islas Malvinas. ¿Cómo afecta toda esta colección de desaguisados que está haciendo el gobierno nacional desde que es gobierno nacional? Y el principal problema que genera este tipo de políticas, hoy más desmalvinizadoras que nunca, pero bueno, hemos tenido también gobiernos desmalvinizadores antes, es que cuando vuelve un gobierno que tiene una posición soberana, una posición de defensa de la patria, de defensa de la integridad territorial argentina, de exigencia de que nos devuelvan los que nos pertenece, que tienen usurpado, hay que desandar todos esos caminos, ¿no?
Entonces a mí me tocó desandar los caminos del macrismo, y les aseguro que no es nada fácil. El macrismo tuvo una política desmalvinizadora muy notable, hasta ese momento la más grave que había tenido la Argentina. El Forador y Duncan lo supera ampliamente, ¿no? Entonces va a hacer falta un trabajo de reconstrucción muy importante. Por eso es importante que quienes tienen vocación de liderar procesos en la Argentina de cara al futuro se planten ahora, como lo ha hecho esta semana el gobernador Kicillof, a través de su ministro de gobierno, Carlos Bianco, dando una señal muy clara de rechazo a estos ejercicios militares, el ejercicio Tridente, con participación de tropas estadounidenses sin autorización del Congreso, y advirtiendo, además, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como corresponde que se haga, advirtiendo que ese ejercicio se va a hacer en 2 de 3 bases militares navales que están en la provincia de Buenos Aires. Puerto Belgrano. 2 en la provincia de Buenos Aires, que son Mar del Plata y Puerto Belgrano. Ahí ustedes conocen mucho mejor que yo lo que representa esa base naval. Claro. Y por otro lado, Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, me parece que es muy importante, son señales de que vamos a llevar adelante una política de reconstrucción de las políticas soberanas que se están destruyendo, ¿no? Y creo que eso es sumamente valioso, no solamente para el presente, sino también para la configuración de lo que se viene a futuro. Y muy importante, por cierto, mensaje a toda la política, que no puede ser que Malvinas y todo el proceso de daño a la soberanía no estén en la agenda de todos y cada uno de los políticos. Esa es el gran objetivo, pero me parece que van surgiendo reacciones muy fuertes, ¿no? Hemos tenido esta semana, por ejemplo, los rechazos a las posiciones que ha sostenido en distintos momentos la diputada Ahmechet. Me parece que es una señal de que la sociedad y la política está reaccionando frente a los que están dispuestos a la entrega, ¿no? Creo que eso es muy importante. Seguro, todo tiene límites. Guillermo, te agradecemos muchísimo este rato. Sabés que el tema soberanía y en particular Malvinas nos preocupa y mucho, así que te seguiremos molestando a medida que todo este proceso se siga desarrollando. Muchísimas gracias. Es una molestia, un gusto para mí, y esperemos que en algún momento nuestras conversaciones puedan girar en torno a positivas, sí. Propuestas positivas hacia adelante, no solamente a analizar la debacle, este proceso de descomposición de las políticas nacionales que estamos viviendo. Absolutamente. Te mandamos un abrazo muy grande, Guillermo. Que anden muy bien, un gusto. Muchas gracias, Guillermo. Abrazos.